Los Estados Unidos están produciendo más petróleo que nunca. De hecho, los Estados Unidos están extrayendo más petróleo que cualquier país en la historia del mundo. Vamos a perforar, bebé, perforar. Los Estados Unidos están enviando casi un tercio de su petróleo solo para intercambiarlo con petróleo de otro lugar. Esta es la historia de la salvaje revolución petrolera de América y por qué aún no le dará a los Estados Unidos independencia energética. Esta es la gráfica de los mayores productores de petróleo en el mundo. Y para sorpresa de muchos, los Estados Unidos están justo en la cima. De hecho, solo el año pasado, Estados Unidos produjo alrededor de 21 millones de barriles de petróleo diariamente. Eso es casi el doble de lo que producen Rusia o Arabia Saudita individualmente, e incluso un poco más de lo que los Estados Unidos consumen cada día. Durante décadas, se nos ha hecho creer que Estados Unidos depende del petróleo extranjero. Y curiosamente, eso sigue siendo algo cierto. Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor importador de petróleo crudo a nivel mundial, después de China, comprando a unos 15 países, incluyendo Canadá, México, Guyana y Arabia Saudita. Las importaciones, particularmente de Arabia Saudita, podrían estar en riesgo, ya que Irán considera cerrar el estrecho de Hormuz como represalia por los ataques B-2 de Estados Unidos. Ahora, sé lo que están a punto de decir. Los Estados Unidos solo importan el 7% del total de petróleo de los saudíes. ¿No les preocupa el estrecho de Hormuz? Pues tengo una sorpresa para ustedes. Los Estados Unidos exporta una gran parte de su propio petróleo, alrededor de 4 millones de barriles diarios, y luego compra 6 millones y medio de barriles todos los días a otros países. Así que incluso si se retira un número menor de petroleros del mercado en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo subirá en todo el mundo. Ahora, eso puede ser una buena noticia para los productores de Estados Unidos, pero definitivamente no es una buena noticia para los consumidores. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos exportarían petróleo que ya tienen solo para importar más de otro lugar? Llegaremos al punto principal en la segunda mitad de este video, pero para comprenderlo por completo, primero debemos analizar la paradoja del ecosistema petrolero de Estados Unidos. Como siempre, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte abajo. Bien, comencemos. Empezando con el hecho de que la producción diaria de petróleo de América es mayor que la de los principales países productores de petróleo. Probablemente lo sepas, como Arabia Saudita, Irán o Rusia. Sin embargo, Estados Unidos ocupa el puesto 11 en cuanto al tamaño de sus reservas petroleras. Según datos recientes, los Estados Unidos tienen aproximadamente 36.500 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Ahora, sé que miles de millones suena a mucho, pero para comparar, el país líder en términos de reservas de petróleo, Venezuela, tiene alrededor de 328.000 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita, Canadá e Irán tienen reservas de petróleo considerablemente mayores que Estados Unidos. Entonces, ¿cómo exactamente logra los Estados Unidos producir tanto petróleo a pesar de sus reservas relativamente modestas? Bueno, todo se reduce al enfoque único de América hacia la producción de petróleo y las políticas estratégicas sobre cómo y cuándo aprovechar sus recursos. Verás, países como Arabia Saudita y Qatar no están interesados en bombear tanto petróleo como puedan todos los días. En su lugar, son estratégicos al respecto. Controlan meticulosamente su producción para evitar saturar el mercado con exceso de petróleo, lo que haría desplomar los precios globales. Después de todo, sus economías dependen en gran medida de la venta de petróleo. Por ende, mantener precios estables y elevados es crucial para ellos. No hay mejor manera de explicarlo en palabras, así que lo explicaré usando mi cosa favorita en el mundo, los gráficos. Aquí puedes ver el Producto Interno Bruto de Arabia Saudita y los precios del petróleo crudo. Aquí estás viendo el Producto Interno Bruto de Arabia Saudita junto con los precios globales del petróleo. La economía de Arabia Saudita prospera cuando los precios del petróleo suben, debido a su estrecha conexión. Cuando los precios caen, su economía sufre. Esto crea una enorme vulnerabilidad. Países como Arabia Saudita dependen en gran medida de los ingresos del petróleo, pero no pueden controlar completamente los precios globales porque el mercado es enorme, impulsado por innumerables compradores y vendedores. Por ejemplo, si un país como Irán de repente bombea petróleo extra al mercado para financiar una guerra o resolver una crisis económica, el aumento de la oferta hace que los precios bajen bruscamente. Esa caída de precios luego perjudica directamente a otros países dependientes del petróleo, como Arabia Saudita, aunque no tuvieran nada que ver con el suministro extra. Por eso, en los 90, Arabia Saudita introdujo una estrategia que sorprendió a todos. Una forma de gestionar cuidadosamente su producción diaria de petróleo, estabilizando los precios y protegiendo su economía. Hablaremos de esto más adelante en el video,
Pero por ahora, recuerda que los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, deben controlar cuidadosamente su producción diaria para mantener precios estables. Por otro lado, a Estados Unidos no le importa mantener altos los precios del petróleo. De hecho, prefiere mantenerlos lo más bajos posible. Eso es porque también dependemos del petróleo, pero en el sentido opuesto a Arabia Saudita. Nos encanta usar petróleo, y eso significa que somos compradores, por lo que queremos que los precios sean bajos. Por eso, América explota agresivamente sus reservas de petróleo, produciendo tanto como sea posible. A mayor oferta de petróleo en el mercado, menor es su precio. Este enfoque y los avances tecnológicos en la extracción de petróleo han permitido a los Estados Unidos convertirse en el mayor productor de petróleo mundial, a pesar de tener menos reservas que otras naciones petroleras. Verás, a principios de los 1900, tanto los Estados Unidos como el mundo en general no dependían mucho del petróleo, porque fuentes de energía como el carbón aún dominaban la vida cotidiana. El petróleo era abundante, pero no había mucha urgencia por usarlo. Pero al acercarse la Primera Guerra Mundial, las cosas empezaron a cambiar velozmente. El petróleo demostró tener beneficios únicos que el carbón no podía igualar. A diferencia del carbón, el petróleo era fácil de transportar, simple de almacenar y podía alimentar no solo barcos y fábricas, sino también vehículos en la tierra y aviones en el cielo. En resumen, el petróleo se transformaba en una novedosa arma estratégica, un recurso militar vital que las naciones comprendieron que requerían. La Marina de los Estados Unidos se dio cuenta rápidamente de esta nueva realidad. Se dieron cuenta de que sus barcos serían más rápidos, más eficientes y estratégicamente más poderosos si funcionaban con petróleo en lugar de carbón. Para mantener esta ventaja, la Marina se apresuró a asegurar un acceso constante al petróleo extranjero, especialmente de México o los países del Caribe, que contaban con grandes reservas y estaban geográficamente cerca para abastecer eficientemente a América. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, empezaron a atacar y hundir buques petroleros en el Atlántico. De repente, la dependencia de América del petróleo extranjero se volvió una gran vulnerabilidad, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas de emergencia para aumentar la producción nacional de petróleo. El gobierno invirtió grandes cantidades de dinero, mano de obra e investigación científica en descubrir y extraer petróleo en casa. Esto llevó a la creación de la Oficina de Minas de los Estados Unidos en 1910, una agencia dedicada a encontrar nuevas formas de extraer, refinar y transportar petróleo de manera eficiente y segura a largas distancias, especialmente en tiempos de guerra. Gracias a estos desarrollos, Texas, Oklahoma y California se convirtieron en enormes centros de producción de petróleo, convirtiendo rápidamente a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo. En 1914, América fue responsable del 70% de la producción mundial de petróleo. Durante la Primera Guerra Mundial, la producción petrolera de Estados Unidos aumentó cerca del 50%, superando los 500 millones de barriles anuales al final de la guerra. Esta increíble expansión ayudó a impulsar no solo los esfuerzos militares estadounidenses, sino también a los aliados de América, quienes necesitaban desesperadamente fuentes confiables de petróleo. Al mismo tiempo, potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos se percataron de que el petróleo se convertía en la fuente de energía del futuro. Estos países establecieron grandes petroleras internacionales, como Shell y British Petroleum, para asegurar y desarrollar reservas de petróleo globalmente. Mientras tanto, en los Estados Unidos, se trabajaba en algo que aumentaría drásticamente la demanda nacional de petróleo. El 7 de julio de 1919, un convoy militar de Estados Unidos partió de Washington, Distrito de Columbia, atravesando el país hacia San Francisco. Entre el personal involucrado estaba Dwight D. Eisenhower, un joven oficial del ejército que luego sería presidente. Su misión era inspeccionar de cerca el sistema de carreteras y la infraestructura de transporte de América, conduciendo directamente a través de la nación. Lo que vieron fue completamente inesperado y perturbador. Las carreteras eran principalmente de tierra, llenas de baches, terreno irregular y se volvían fangosas después de la lluvia. Las condiciones eran tan malas que, a veces, el convoy lograba una velocidad promedio de solo 5 millas por hora, lo que hacía que el viaje a través del país fuera increíblemente lento y frustrante. Esta experiencia tuvo un profundo impacto en Eisenhower. Rápidamente comprendió que las buenas carreteras no eran simplemente una cuestión de conveniencia, eran un problema crucial de seguridad nacional. Cuando Eisenhower se convirtió en presidente en los 50, recordó el viaje y tomó medidas al respecto. En 1956, firmó la Ley Federal de Ayuda a las Carreteras, que
que creó el sistema de autopistas interestatales, una moderna red nacional de carreteras de alta calidad que conecta las principales ciudades, pueblos e instalaciones militares en todo Estados Unidos. Una decisión que transformaría dramáticamente la vida estadounidense. Las autopistas permitieron el movimiento eficiente de mercancías, impulsaron el comercio interestatal e incentivaron a millones de estadounidenses a comprar y conducir automóviles regularmente. Pero incluso durante esos prósperos años de mediados del siglo XX, algunos legisladores en Washington anticiparon un problema. Les preocupaba que los campos petroleros estadounidenses no pudieran cubrir la creciente demanda eventualmente. Afortunadamente, por esa época, el petróleo extranjero, especialmente del Medio Oriente, se volvió una alternativa atractiva por su abundancia y menor costo. El Medio Oriente descubrió que estaba sobre enormes reservas de petróleo. Arabia Saudita incrementó velozmente su producción petrolera, volviéndose un actor clave en el mercado global. No solo la región tenía enormes reservas, sino que también podía extraer y refinar petróleo a costos significativamente más bajos. Las inversiones inteligentes y una ubicación geográfica ideal aumentaron aún más la ventaja competitiva de Arabia Saudita. Pero simplemente tener petróleo barato y abundante no era suficiente. También requerían un amplio mercado. La industrialización global, particularmente en Estados Unidos, lo brindó. La demanda de petróleo se disparó a medida que las fábricas aumentaban y millones de autos llegaban a las carreteras de Estados Unidos. Los países de Oriente Medio estaban perfectamente ubicados para satisfacer esta creciente sed global de petróleo. Los políticos estadounidenses debatieron si importar más petróleo podría conservar las reservas propias de América para el futuro, pero finalmente rechazaron la idea de una fuerte dependencia del crudo extranjero. En 1957, un comité del gobierno advirtió que el aumento de las importaciones desalentaría la perforación nacional, debilitando la seguridad del país. Si se interrumpiera el suministro extranjero, Estados Unidos sería vulnerable, una predicción que se cumpliría en los 70, pero en 1959, el presidente Eisenhower impuso cuotas de importación, limitando estrictamente el petróleo extranjero para proteger a los productores nacionales. El objetivo era garantizar que Estados Unidos siempre contara con una industria petrolera sólida y capacidad suficiente para emergencias. América se mantuvo en gran medida autosuficiente hasta principios de los años 60, pero a finales de los años 60, los campos de petróleo de los Estados Unidos, especialmente en Texas, comenzaron a alcanzar su pico. En 1970, la producción de petróleo nacional alcanzó un récord de alrededor de 9.6 millones de barriles por día. Tras este punto, la producción empezó a descender. Pero la demanda seguía alcanzando nuevos máximos, los coches consumían más gasolina y la economía seguía creciendo. Pronto, importar petróleo se volvió necesario para mantener todo funcionando. En 1973, el presidente Nixon levantó las cuotas de importación de Eisenhower debido a la escasez de combustible, cuando las importaciones de petróleo de los Estados Unidos alcanzaron cerca del 30% del consumo total. Desde entonces, Estados Unidos empezó a depender en gran medida del petróleo extranjero, situación que incomodaba cada vez más a muchos legisladores. Rápidamente quedó claro el riesgo de la dependencia de América del petróleo extranjero. En octubre de 1973 estalló la guerra de Yom Kippur en el Medio Oriente. Cuando Estados Unidos brindó ayuda militar a Israel, los exportadores de petróleo árabes tomaron represalias. Pusieron un embargo a los envíos de petróleo a América, cortando abruptamente los suministros. De un día para otro, el flujo de crudo de Medio Oriente a los puertos de Estados Unidos se redujo drásticamente. Esto provocó un pánico masivo. Los precios mundiales del petróleo se dispararon, duplicándose y luego cuadruplicándose en cuestión de meses. En toda América, los conductores enfrentaron largas filas en gasolineras y escasez de combustible. La gasolina de repente escaseó y tuvo que ser racionada. En ese momento, se tuvieron que tomar medidas drásticas. Una medida crucial fue establecer la Reserva Estratégica de Petróleo en 1975. Bajo este programa, se almacenarían cientos de millones de barriles de petróleo en enormes cavernas de sal subterráneas. Este depósito estratégico brindó a América un suministro de petróleo de emergencia, listo para ser liberado cuando se requiriera. Actualmente, es la reserva de petróleo de emergencia más grande conocida públicamente en el mundo, almacenada en enormes tanques subterráneos en Luisiana y Texas, con capacidad para 714 millones de barriles. Desde que comenzó el conflicto entre Israel e Irán, los precios del petróleo crudo han aumentado un 10%. Y con el cierre del estrecho de Hormuz, es probable que los precios del petróleo crudo aumenten varias veces y se desate una guerra total. Además de crear reservas estratégicas de petróleo, el gobierno de los Estados Unidos también intentó reducir la demanda total de petróleo. Por ejemplo,
introdujo un límite de velocidad nacional de 55 mph en autopistas para conservar combustible. El gobierno también estableció por primera vez estándares federales de economía de combustible, requiriendo un uso más eficiente de la gasolina en vehículos nuevos. En 1974, América y otros países importadores de petróleo crearon la Agencia Internacional de Energía para mejorar la cooperación en la gestión del suministro global de petróleo y manejar las crisis con mayor eficacia. Un mes después del cese de exportaciones de petróleo árabe, el gobierno de Estados Unidos aprobó la construcción del sistema de oleoducto Trans-Alaska. Terminado en 1977, este oleoducto aumentó significativamente la producción petrolera nacional al transportar crudo desde la costa norte de Alaska a puertos sureños. Al mismo tiempo, el gobierno fomentó más exploraciones y esfuerzos de perforación de petróleo, tanto en alta mar como en tierra en varios estados. A pesar de las medidas, la dependencia de América del petróleo extranjero siguió aumentando durante los 70. En 1979, estalló la revolución en Irán, un importante productor mundial de petróleo, desencadenando otra crisis. El gobierno iraní colapsó, llevándose consigo millones de barriles de petróleo retirados de los mercados globales. Las exportaciones de Irán se desplomaron abruptamente, causando pánico y duplicando los precios del petróleo en pocos meses. El impacto también afectó severamente a Estados Unidos. Al igual que en la crisis del gas de 1973, las gasolineras lucharon por mantener suficiente combustible, lo que provocó largas filas y racionamiento. Experimentar dos shocks en una sola década reveló claramente la vulnerabilidad del país. Mientras Estados Unidos dependiera del petróleo extranjero, eventos lejanos como revoluciones, guerras o agitación política podrían interrumpir instantáneamente la vida diaria, disparar los precios del gas y desestabilizar la economía. Después de estos shocks repetidos, Estados Unidos se dio cuenta de que debía reducir su dependencia del petróleo extranjero, o arriesgarse a un caos económico cada vez que estallaban conflictos en el exterior. Eliminar por completo la dependencia del petróleo extranjero era irrealista. Tomaría décadas. Como explicaremos, la única alternativa práctica era gestionar y contener los conflictos en el extranjero. Por esta razón, en enero de 1980, el presidente Jimmy Carter modificó de manera definitiva la política de Estados Unidos. Declaró que el petróleo del Golfo Pérsico era vital para los intereses nacionales estadounidenses. El presidente Carter advirtió que cualquier intento de una potencia hostil de tomar el control de la región del Golfo se encontraría con fuerza militar. Esta declaración, conocida como la Doctrina Carter, fue una respuesta directa a dos grandes crisis de finales de los años 70. Desde entonces, Estados Unidos mantuvo una fuerte presencia militar en el Golfo Pérsico. Construyó bases, forjó alianzas de seguridad con Arabia Saudita y otros estados del Golfo, y estacionó buques de guerra para proteger las rutas de envío de petróleo. La Marina de los Estados Unidos se convirtió en guardiana del transporte global de petróleo, asegurando que los petroleros pudieran transitar por el estrecho de Hormuz y otros puntos de estrangulamiento vitales para la economía mundial. Esto explica por qué ahora dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, liderados por el USS Nimitz y el USS Carl Vinson, están en el Mar Arábigo, dando al Comando Central acceso a más de 120 cazas basados en portaaviones. Dentro del Golfo, la Quinta Flota opera 14 barcos de patrulla y contramedidas de minas estacionados permanentemente en la región, además del USS Canberra, desplegado para tareas de escolta. Además, en la región hay docenas de aviones avanzados, como los Raptors F-22, los cazas F-35, Lightning II y los tanqueros KAC, 10 listos para responder si Irán aumenta las tensiones. Adicionalmente, los aliados de América aportan importantes recursos militares. Por ejemplo, la fragata tipo 23 del Reino Unido, Her Majesty's Ship Lancaster, tiene su base permanente en Bahrein, mientras que Francia opera cientos de tropas y cazas Rafale desde sus bases en Camp de la Paix y Al-Dhafra. Una alianza de 46 naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Australia, despliegan regularmente destructores y patrulleras bajo la fuerza de tarea Sentinel para escoltar de manera segura a los petroleros a través de Hormuz. Todo este inmenso esfuerzo militar existe con un solo propósito: mantener el flujo de petróleo de manera constante día y noche. Después de la doctrina Carter a finales de los 1970, la siguiente década resultó favorecer a América, al menos por un corto periodo. Debido a los esfuerzos de conservación y búsqueda de nuevas fuentes de petróleo, las importaciones petroleras de Estados Unidos disminuyeron temporalmente. Los altos precios del petróleo motivaron a los estadounidenses a usar menos combustible, conduciendo autos más eficientes y bajando termostatos. Como resultado, el consumo de petróleo estadounidense se mantuvo estable o bajó levemente a inicios de los años 80. Al mismo tiempo, los suministros de petróleo desde fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentaron significativamente. Se iniciaron importantes nuevos campos petroleros en la costa norte de Alaska,
el Mar del Norte frente al Reino Unido y Noruega y en México. Para 1982, estos desarrollos redujeron la dependencia de Estados Unidos en el petróleo importado en un 28%, bajando de casi la mitad a finales de los 70. A medida que los países no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentaban su producción, el control de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sobre el mercado mundial de petróleo se debilitó considerablemente. Para 1986, el exceso de oferta de petróleo a nivel mundial provocó que los precios se desplomaran por debajo de los $15 por barril, muy lejos de los precios de pánico anteriores. Aunque los bajos precios del petróleo a finales de los años 80 fueron un alivio para los consumidores estadounidenses, también crearon complacencia. Con la gasolina barata y abundante nuevamente, el apetito de América por el petróleo aumentó otra vez. En la próspera economía de los 90, los vehículos grandes y poco eficientes en combustible, como los vehículos utilitarios deportivos y las camionetas, se popularizaron mucho. Los estadounidenses compraron masivamente estos vehículos más grandes, aumentando constantemente el consumo de petróleo en el país. Para 1990, América importaba nuevamente cerca de la mitad del petróleo que consumía, en el peor momento posible. En agosto, otra crisis en Medio Oriente mostró a los Estados Unidos cuán riesgosa se había vuelto su dependencia del petróleo extranjero. El dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait, apoderándose de sus valiosos yacimientos petrolíferos y amenazando con que Arabia Saudita sería su próximo objetivo. En respuesta, el presidente George Herbert Walker Bush declaró que la agresión de Irak es una amenaza económica para Estados Unidos, que ahora importa la mitad de su petróleo. También enfatizó que defender la independencia de Arabia Saudita era de vital interés para Estados Unidos. Para enfrentar esta amenaza, Estados Unidos encabezó una coalición internacional en la Guerra del Golfo. Siguiendo la doctrina Carter, Estados Unidos demostró que estaba dispuesto a usar la fuerza militar para asegurar el suministro mundial de petróleo. Durante este conflicto, Estados Unidos recurrió por primera vez a su reserva estratégica de petróleo, liberando unos 34 millones de barriles para estabilizar el mercado. Durante los años 90 y principios de los 2000, la demanda petrolera de Estados Unidos continuó creciendo constantemente. Para 2005 alcanzó un récord de 20.8 millones de barriles diarios. En ese momento, América importaba alrededor del 60% de su petróleo, la mayor dependencia jamás registrada. Gran parte de este petróleo provenía de vecinos como Canadá y México, y de naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo como Venezuela, Nigeria y Arabia Saudita. Pero la pura escala de esta dependencia se convirtió en un problema político importante. En 2006, el presidente George W. Bush declaró que América era adicta al petróleo, destacando la urgencia de disminuir la dependencia de proveedores extranjeros, particularmente de naciones inestables u hostiles. En este tiempo, factores mundiales empezaron a sacudir de nuevo los mercados petroleros. El rápido crecimiento económico en China e India aumentó drásticamente la demanda mundial de petróleo, empujando los precios al alza. Simultáneamente, la producción en las zonas petroleras más antiguas estaba en declive o estancada. Entre 2005 y 2008, los precios del petróleo aumentaron constantemente, llegando a un máximo de $147 por barril en el verano de 2008. Los estadounidenses sintieron el dolor cuando la gasolina superó los $4 por galón a nivel nacional. El público y los políticos por igual exigían soluciones. Muchos argumentaron que América podría perforar su salida de esta crisis, haciendo de Drill Baby Drill un eslogan popular para aquellos que instaban a expandir la producción de petróleo doméstico. No obstante, previo al inicio de los nuevos planes de perforación, aconteció otra catástrofe. A finales de 2008, el sistema financiero global colapsó y redujo drásticamente la demanda de energía. Los precios del petróleo cayeron rápidamente, pasando de un récord de $147 por barril a menos de $40 a principios de 2009, dando a los estadounidenses un alivio temporal en las gasolineras. Sin embargo, una importante actualización se estaba produciendo sigilosamente en la industria petrolera de América, sin que la gente se percatara. Años de experimentos tecnológicos finalmente estaban dando frutos, cambiando la energía de los Estados Unidos de una manera importante. En estados como Texas y Dakota del Norte, las empresas comenzaron a utilizar dos métodos antiguos juntos: la perforación horizontal y el fracking. La perforación horizontal inicia perforando verticalmente, como los pozos tradicionales. Al alcanzar cierta profundidad, la perforadora se curva y continúa lateralmente a través de formaciones rocosas ricas en petróleo. Esto permite a las empresas alcanzar depósitos de petróleo horizontales bajo tierra, cubriendo mayores áreas con menos pozos. En la fracturación hidráulica, tras perforar el pozo, se bombea agua, arena y químicos a alta presión. Esta intensa presión crea pequeñas grietas o fracturas en la roca subterránea. Después de liberar la presión, pequeñas grietas permanecen abiertas por granos de arena, permitiendo que el petróleo y gas natural fluyan libremente a la superficie. Cerca del 2009, la producción petrolera de Estados Unidos,
en declive desde 1970, repentinamente empezó a crecer otra vez y siguió aumentando año tras año y no se detuvo. 2009 fue el comienzo del auge del esquisto, también conocido como el nuevo renacimiento del petróleo en América. Para el 2015, la producción de petróleo de Estados Unidos se duplicó aproximadamente desde su mínimo en 2008, alcanzando niveles no vistos en décadas. De hecho, para 2018, América superó a Arabia Saudita y Rusia, volviendo a ser el mayor productor mundial de petróleo crudo. Este increíble cambio ocurrió porque la tecnología permitió a las empresas extraer de campos de petróleo que se pensaba estaban agotados o inaccesibles. Regiones como la Cuenca Pérmica en Texas y Nuevo México y la formación Bakken en Dakota del Norte lideraron el camino, contribuyendo con millones de barriles de petróleo por día. Este aumento en la producción petrolera de Estados Unidos alteró significativamente su situación de importación. Durante la década de 2010, las importaciones petroleras se desplomaron. Las importaciones de petróleo cayeron a su mínimo desde los 80 y continuaron bajando sostenidamente. En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de petróleo por primera vez en la historia reciente, algo impensable 10 años atrás. Cuando se mira solo el petróleo crudo, América todavía importaba más de lo que exportaba, pero la diferencia se redujo masivamente. Desde 2023, la producción diaria de petróleo crudo en Estados Unidos promedió cerca de 12.9 millones de barriles, un récord histórico. Las importaciones de crudo promediaron unos 6.5 millones de barriles diarios y las exportaciones rondaron los 4.1 millones de barriles. Esto resultó en importaciones netas de crudo de alrededor de 2.4 millones de barriles diarios, significativamente menores que en décadas previas. En resumen, ahora América produce la mayor parte del petróleo que necesita, dependiendo solo de una pequeña porción de importaciones. Pero hay una razón por la que los Estados Unidos no pueden dejar de importar petróleo completamente. Y esto nos lleva al punto central de este video. Se reduce a dos factores críticos: la calidad del petróleo y los problemas prácticos que siguen, porque resulta que no todo el petróleo crudo es igual, y la independencia energética no es tan simple como simplemente perforar y usarlo. Verás, el petróleo crudo viene en muchas calidades y variedades. Se diferencia principalmente por dos características: densidad y contenido de azufre. Si investigas un poco, encontrarás que el crudo se describe como ligero o pesado, dulce o agrio. El aceite ligero es delgado, fluye fácilmente y produce muchos combustibles de alto valor, como la gasolina cuando se refina. El aceite pesado es espeso y viscoso, con más impurezas. Es más difícil de refinar, pero puede producir diésel y otros productos, y suele venderse más barato. Los crudos dulces tienen bajo contenido de azufre, lo que es más fácil para las refinerías y el medio ambiente, mientras que el crudo agrio contiene más azufre y requiere un procesamiento extra para eliminarlo. El petróleo de esquisto que ahora produce América es principalmente ligero y dulce. Los geólogos miden la densidad del petróleo con la gravedad American Petroleum Institute. Los números más altos indican un petróleo más ligero. La mayoría del petróleo de esquisto de Texas y Dakota del Norte tiene una gravedad American Petroleum Institute muy alta, frecuentemente sobre 40 o 45, indicando que es bastante delgado y fácil de refinar. Pero el petróleo que tradicionalmente importa a los Estados Unidos de lugares como las arenas petrolíferas de Canadá, la faja del Orinoco en Venezuela o el Medio Oriente, generalmente es pesado y ácido. Con una gravedad American Petroleum Institute menor a 30, este petróleo importado es lo opuesto al petróleo de esquisto ligero de campos como la Cuenca Pérmica. Al inicio, esto quizá no tenga sentido, pero escúchame. La mayoría de las refinerías de petróleo de Estados Unidos, especialmente las de la costa del Golfo y el Medio Oeste, están diseñadas para procesar crudo pesado y ácido. En los años 80 y 90, la producción mundial de petróleo se estaba desplazando hacia grados más pesados, por lo que las refinerías estadounidenses invirtieron miles de millones en equipos especializados como calafateadores, craqueadores y unidades de desulfuración. Estos están diseñados para convertir petróleo pesado y de baja calidad en productos valiosos. Se estima que cerca del 70% de la capacidad de refinación en Estados Unidos está optimizada para grados más pesados. Estas refinerías también pueden procesar petróleo ligero, pero no están optimizadas para ello. Su sofisticada unidad de mejora funciona mejor con crudo más espeso y de menor calidad que requiere un procesamiento extenso. Si solo les das petróleo ultraligero, esas costosas unidades quedan subutilizadas y la refinería produce más gasolina de la que el mercado podría absorber y menos de otros combustibles necesarios. Cuando los campos de esquisto de Estados Unidos comenzaron a producir mucho petróleo ligero y dulce, se generó una incompatibilidad entre el tipo de petróleo extraído y lo que las refinerías podían procesar. Las refinerías de Estados Unidos aún requieren crudo pesado para mezclar con el petróleo ligero y equilibrar su producción.
Como el crudo pesado era el más fácil de importar, especialmente de Canadá, las importaciones seguían siendo necesarias. Para los años 2010, Canadá se ha convertido en la mayor fuente individual de petróleo importado de América. Las arenas petrolíferas canadienses producen un crudo muy espeso y pesado. El crudo es tan espeso que necesita mezclarse con aceites más ligeros para fluir por los oleoductos. No obstante, las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos están idealmente preparadas para procesar este crudo. En 2022, alrededor del 69% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos fueron de grados pesados, y Canadá suministró aproximadamente el 61% de estas importaciones. Para mediados de los años 20, casi el 90% de todo el petróleo importado a Estados Unidos era más pesado que el típico petróleo de esquisto producido internamente en lugares como Texas. El petróleo pesado importado y el petróleo de esquisto doméstico no son directamente intercambiables, se complementan entre sí en la refinación. Esto permite a las refinerías operar eficientemente, generando una producción más equilibrada de combustible y mayores ganancias, dado que el petróleo pesado es generalmente más económico. No se trata de necesitar más petróleo, sino de obtener el tipo adecuado. Además, si los Estados Unidos hubieran decidido modificar sus refinerías para procesar solo el petróleo ligero y dulce que ahora produce, habría enfrentado enormes costos y grandes retrasos. Actualizar una refinería para procesar un tipo distinto de petróleo es una inversión multimillonaria que podría tardar décadas en recuperarse, si es que se logra. Las refinerías apuestan a que las reservas de petróleo pesado desaparecerán y que la producción de esquisto se mantendrá estable por décadas. Y dado que el petróleo pesado todavía está ampliamente disponible, particularmente de Canadá, y considerando que la producción de esquisto en los Estados Unidos puede ser impredecible, las refinerías prefieren mezclar crudo pesado y ligero. Mientras el crudo pesado siga siendo abundante y asequible, siempre será más barato y fácil para los Estados Unidos seguir importándolo. Ahora se entiende por qué América importa crudo pesado, ¿no? Pero entonces, ¿por qué exporta petróleo al mismo tiempo? El auge del esquisto generó un exceso de petróleo ligero, lo que creó un nuevo problema. Desde 1975 hasta 2015, la ley de Estados Unidos prohibía la mayoría de las exportaciones de petróleo crudo, una regla establecida durante la crisis petrolera de los 70 para proteger el suministro nacional. Pero entre 2014 y 2015, el país produjo más petróleo crudo ligero del que las refinerías de los Estados Unidos podían procesar eficientemente. Sin poder exportar, los productores deberían reducir su producción. Tras un intenso debate, el Congreso levantó la prohibición de exportación en diciembre de 2015. Rápidamente, los envíos de petróleo crudo ligero de Estados Unidos comenzaron a dirigirse desde los puertos de Texas hacia mercados como Europa y Asia. Actualmente, Estados Unidos importa alrededor de 6 millones de barriles diarios de petróleo, principalmente pesado, mientras exporta a la vez millones de barriles de petróleo de esquisto más ligero. Además de la química del petróleo crudo, hay otra razón terrenal por la que Estados Unidos aún importa petróleo: la geografía y la logística. A veces, el petróleo crudo no está en el lugar y momento adecuados. La infraestructura petrolera de América, como oleoductos, terminales, tanques de almacenamiento y puertos, se construyó hace décadas según los flujos históricos de petróleo. Sin embargo, el sistema fue diseñado para transportar petróleo importado desde puertos costeros hacia el interior o mover petróleo doméstico de campos tradicionales como Alaska o West Texas a otras regiones del país. Pero el auge del esquisto cambió este patrón de la noche a la mañana, añadiendo enormes volúmenes nuevos de petróleo de lugares inesperados como Dakota del Norte y Newfields en West Texas. La infraestructura ferroviaria se ha expandido para adaptarse al cambio, pero aún existen cuellos de botella, como en la costa este de los Estados Unidos. Estados como Nueva York y Pensilvania consumen mucho combustible refinado, pero tienen poca producción petrolera y capacidad de refinación limitada. Idealmente, podrían obtener petróleo o combustibles refinados de Texas o la costa del Golfo, pero los oleoductos de esa región al noreste se usan principalmente para combustibles refinados y suelen estar llenos. El envío de petróleo por mar dentro de los Estados Unidos enfrenta otra barrera, la Ley Jones. Esta ley requiere que la carga doméstica viaje en barcos con bandera estadounidense, los cuales son significativamente más caros. Debido a esto, puede ser en realidad más barato para las refinerías de la costa este importar petróleo en tanques desde lugares como África Occidental o el Medio Oriente, en lugar de comprarlo de Texas o la costa del Golfo. De manera similar, a veces, es más económico importar gasolina o diésel de Europa que obtenerlo a nivel nacional. Estos desafíos logísticos y regionales explican por qué ciertas partes de América aún dependen parcialmente de importaciones extranjeras, aunque el país produzca casi suficiente petróleo a nivel nacional. El punto clave es que la infraestructura energética no cambia rápidamente. La construcción o reorientación de oleoductos puede llevar años en permisos, construcción y miles de millones de dólares.
Si decidimos usar solo petróleo de los Estados Unidos en todas partes, necesitaríamos una reestructuración masiva del sistema. Oleoductos para transportar crudo de la costa oeste a la este, nuevas configuraciones de refinación en varias regiones, etc. Esto es teóricamente posible, pero muy lento y costoso. Otra consideración de infraestructura es el almacenamiento y la capacidad de reserva. Estados Unidos mantiene reservas estratégicas de petróleo para emergencias, pero además de eso, las empresas solo almacenan una cantidad limitada de petróleo. Si Estados Unidos intentara cerrar por completo las importaciones, tendría que depender solo de la producción nacional y las existencias actuales. Cualquier contratiempo, digamos un huracán en el Golfo de México, que detenga temporalmente la producción de petróleo en alta mar o dañe las refinerías, podría llevar a escaseces en algunas áreas. De esta manera, importar algunos millones de barriles contribuye a mantener el equilibrio general. En 2019, un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita interrumpió temporalmente gran parte del suministro global. Aunque Estados Unidos no requería petróleo saudí directamente en ese periodo, las refinerías estadounidenses importaron alternativas como precaución cuando los precios globales se dispararon. De igual forma, a mediados de 2021, un ciberataque paralizó el oleoducto Colonial que lleva combustible refinado desde la costa del Golfo a la costa este. Durante la interrupción, las refinerías de la costa este importaron gasolina adicional de Europa hasta restaurar el oleoducto. Ambos eventos destacan cómo la flexibilidad de importación mantiene el sistema estable durante una crisis inesperada. Considerando todo esto, es evidente que usar su propio petróleo no es una opción viable para Estados Unidos. El petróleo es un bien complejo. Es parte de una red global compleja que involucra a muchos países, empresas y miles de millones de dólares en infraestructura. El sistema energético de Estados Unidos evolucionó para unir la fortaleza interna con la integración global. A partir de 2025, los Estados Unidos no tienen que depender del petróleo importado, pero eligen hacerlo porque tiene sentido económico. América se beneficia de tener abundante petróleo nacional para la seguridad y acceso a suministros globales. Los encargados de políticas, por ahora, intentan conservar ese frágil balance.